El martes inicia un periodo extraordinario de sesiones, pero resulta que por primera vez en la historia del Congreso, pues es un periodo extraordinario con una sola Cámara, la de diputados, porque la de senadores, como dijeron sus coordinadores, no van a acompañar a los diputados en este periodo extraordinario que empieza el martes, en donde han anotado como temas de agenda, uno, la reforma para el control de deuda de los estados y municipios, que hay que señalar que no es la minuta que aprobó el Senado, sino que es una nueva iniciativa que hicieron los diputados, porque dicen que ellos tienen que ser Cámara de Origen a fuerza ahí. También el Código 1, el añorado Código Único de Procedimientos Penales, el federal. La reforma en materia de registros públicos inmobiliarios de los estados y catastros municipales, que esa la verdad entre usted y yo no la tengo muy clara. La selección del consejero electoral del IFE, que yo sí la tengo clara, pero los diputados no, porque no quieren. Y le van a tomar protesta a algunos diputados suplentes, ahora ya titulares. Bien, ¿qué ves en este periodo extraordinario? Yo veo dos grandes ausencias, Denise. Una pasa por el IFAI. Por el mecanismo de transparencia. Bueno, y sobre todo, como tú dijiste, la ausencia central es que no está el Senado también, no se va a reunir también el Senado. Y creo que no el los tema va a convocar, no los va a acompañar. Y creo que el tema central, Joaquín, quitándole todas las cosas que dicen, es que en realidad los senadores no aceptaron que la Cámara de Diputados, a una iniciativa que ellos habían enviado, que tiene que ver con el asunto de transparencia, rasuraran, como ellos dicen, esa iniciativa y le quitaran elementos que les parecen fundamentales. Y aquí estamos hablando de que hubiera transparencia en el tema de partidos, en los recursos para los partidos y para los sindicatos. Y a mí me parece que tienen toda la razón los senadores que consideran que eso era indispensable de los acuerdos a los que ellos habían llegado. Y la palabra rasurar en este caso me gusta, es como si le quitaras un pedazo fundamental de lo que habían hecho. Yo creo que más que rasurar es cercenar. Cercenar. Entonces, creo que lo que los senadores dijeron es, oiga, nosotros no nos vamos a poner de acuerdo con ustedes porque ustedes nos están presionando con lo del tiempo. Y aquí quiero decirte, Joaquín, que están senadores del PAN y del PRD totalmente en alianza diciendo no aceptamos eso. A mí me parece muy interesante el rol que han jugado los senadores perredistas y panistas en lo que ha sido las iniciativas que se han votado recientemente, que vengan del pacto y donde vengan, porque el grupo de Cordero y el grupo del PRD se ha convertido en una fuerza como exigente respecto a lo que los demás están en el ánimo de que salga lo más posible. Y estos son como, sí, pero vamos a analizarlo. Me parece una buena posición de estos senadores de decir, a ver, sí estamos en el ánimo de sacar extraordinarios, pero no a toda costa. Y esto que hicieron ustedes es, como dirían los políticos, que además los están exigiendo. Hay una gran hipocresía. Me decía Carlos Barbosa, Miguel Barbosa, coordinador de los diputados del PRD, que rechazaron participar en este extraordinario. ¿Senadores? ¿Mande? Él es coordinador de los senadores, sí, del PAN, de los senadores, senadores del PRD, sí, del PRD. Que porque había una pugna por ver quién mandaba en el Congreso y que no lo iban a aceptar. Cuando se empiezan a tomar personales las cosas y se olvidan cuál es su responsabilidad y para qué se les paga, para qué se les eligió, en el sentido más noble de la palabra, pues suceden este tipo de cosas. A mí me parece que además está dotada de una gran hipocresía esa declaración y en general la actitud que tiene que ver con frenar que la transparencia alcance a los partidos y a los sindicatos. ¿Por qué? Porque se llenan la boca los políticos de todos los partidos en acusarse mutuamente de rebasar los topes de gastos de campaña, de que el dinero sucio entra a las campañas políticas. Todo eso, en buena medida, se podría solucionar con dos asuntos que tienen que emanar del propio cuerpo legislativo. Uno es que la ley de transparencia alcance a los partidos políticos y entonces los ciudadanos podamos saber el destino y el uso de cada peso que se les entrega a los partidos políticos y podamos hacer nuestra propia, digamos, auditoría ciudadana. Y segundo, dotar de más dientes, por llamarlo coloquialmente, al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que de una vez y por todas rebasar el tope de gasto de campaña por cualquiera de sus vías y ampliar las capacidades de auditoría del IFE sea motivo de perder el registro, de anularse elecciones, etcétera, y no solamente de una multita. Bien, yo iría mucho más allá. Y pero nada más te digo una cosa de los sindicatos que me parece importante. ¿Cuántas quejas hemos escuchado? ¿Cómo se permitió que el Bester Gordillo llegara hasta allá? Carlos Romero de Champs y todos los demás que vienen atrás en esa fila de sindicalistas corruptos, pues con esa ley de transparencia se podría en buena medida evitar.
Pero también dejaron fuera a un sector que para mí es fundamental, que tiene que rendir cuentas, justamente el Congreso. Claro. Diputados Claro. y senadores. Y más después de los escándalos que hemos Yo creo visto. que ese es el tema de fondo, ¿no? Más allá de que sí hay mucha hipocresía y que estamos viendo pareciera una feria de vanidades, ¿no? Porque los senadores dicen que no van y los diputados dicen que el Senado no va porque están sentidos y porque quieren exhibir a los diputados, que en realidad sí los están exhibiendo, porque pareciera que el tema de fondo es ese, la no transparencia. Y otra vez lo que pareciera que va a ocurrir es que los temas importantes se van a quedar en la congeladora por todo este asunto de cuestiones personales, ¿no? Sí, no. No, yo creo que viene un segundo periodo en agosto. El tema de la transparencia, por el contrario, no se va a discutir ahora, pero entra en el debate. Y estas diferencias entre los grupos y entre las dos cámaras me parecen perfectamente saludables. Van a sacar, si cumplen tal como lo han dicho, 2 dictámenes ya preaprobados, ¿no? El muy importante del Código de Procedimientos Penales, el que no acabamos de entender, Joaquín. De los Ustedes no tienen ni idea de lo que es un sacarán el Consejo del IFE y va a ser un periodo extraordinario de 4 días, está bien. Y dejan un tema bien interesante ahora en la discusión, que es el de transparencia, que quizá dentro de un mes puede estar en el siguiente periodo. Sí, hay extraordinario. Me parece... No, primero, Joaquín, yo no entiendo por qué, con todo mi cariño, no aprovechaste tú, ni Loret, ni Ciro para irse a cambiar los zapatos con el corte, aunque me parece que Ciro viene, digamos, menos impresentable. Tus calcetines son escandalosos. Y tus zapatos muy bonitos, pero Hombre, muchas gracias. me llaman mucho la atención y me distraigo. Lo que es estar en el lugar del doctor Gómez por un día. Sí. El asunto aquí Si hubiera estado es allá me hubieras dicho otra cosa. que creo tener claro que el Senado no tiene por qué acompañar, aunque sea en su propio recinto, este periodo Pero extraordinario. había un acuerdo. Hubiera o no un acuerdo, Un acuerdo porque de periodo extraordinario. Y de Y lo va a temas. ver. porque los De diputados... temas de agenda. Iba yo a explicarlo, pero A ver, Gabriel. parece que no te interesa. Adela. No, yo te escucho con atención. Porque los diputados efectivamente se fueron con otra lógica y los senadores estarían, quién sabe cuántos días, esperando como el Metrobús, a ver a qué hora los niños diputados salen con qué batea de babas o no de babas, pasando u omitiendo o no importándoles la iniciativa que ya surgió del Senado precisamente sobre transparencia. Que el Senado es el hilacho de la Cámara de Diputados, no, son poderes paralelos constitutivos del Congreso Federal, pero pondrían de acompañarlos, como dice Joaquín, pondrían a los senadores en el escenario de estar esperando mientras aquellos siguen barajando papeles e incisos, esperando así los senadores para que después en 2 o 3 días ellos tengan que revisar y aprobar lo que saquen los chamacos. Ahorita estás hablando, Por eso, como senador en este momento. No hablo como senador senador, entiendo la lógica del Senado, lógica llana, lógica en este caso formal, aristotélica, que no dialéctica. El asunto es que no tienen por qué estar esperando, no son juguete de los diputados. Tienen toda la razón los diputados y, los senadores en no hacerle a loco, y qué bueno que se den estas discrepancias en lo que es un solo poder. Ahora, los senadores representan a las entidades federativas, Sí, sí. los diputados a sus votantes. Sí. Yo creo que normalmente el Senado se comporta con mayor respetabilidad que los diputados. Bien, esto lo habló como... Usaste los argumentos exactos, calcados, que han usado los senadores para decir por qué no van, cuando el Senado también podía haber participado en la elaboración de la agenda con asuntos propios. No puede hacerlo porque los temas ya están fijados y porque uno de ellos es que los diputados se pasan por el arco del triunfo, se dice, la propuesta, el dictamen que ya sacó el Senado, y los diputados dicen, no lo vamos a ver. Chihuahua, me tratas así, pues entonces sabes que yo sigo rascándome el ombligo, aunque sea en Xochimilco. Yo aplaudo la decisión del Senado.
Bueno, después del aplauso de Carlos Marín, vamos a retomar el tema del que le hablaba, el regreso de los generales, porque el viernes en la madrugada, el sábado, los generales Roberto Dagüe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además de un teniente coronel, el teniente coronel Silvio Hernández Soto, que salieron libres después de estar en la cárcel desde mayo del año pasado, por el dicho que habíamos mencionado y criticado aquí desde hace mucho tiempo, de un testigo protegido, que en México los testigos protegidos adquirieron pues más que la fe pública de un notario. Podía más, espero que ya no, la palabra de un delincuente bajo la figura de testigo protegido, que no se nos olvide que es un delincuente protegido, que la actitud recta de cualquier ciudadano de toda su vida. Por ejemplo, el caso de los generales. Finalmente, este procurador no presentó las conclusiones acusatorias, notificó al juez, el juez exoneró y ordenó la libertad de los generales. Están de regresos. A diferencia del general Ángeles de Aguajare, que esa misma noche la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado celebrando la aplicación de la justicia, aquí como que se había tardado la Secretaría de la Defensa Nacional y fue hasta ayer por la tarde en Aguascalientes cuando, a pregunta de un reportero, el secretario de la Defensa celebró la aplicación de la justicia y el regreso de los generales, como dijo Carlos. Me parece que la justicia está hasta ahora aplicada a medias, porque si bien es muy justo que hayan salido los generales que no tenían nada que ver, de acuerdo a lo que determinó el juez, porque todo estaba basado en los inventos de un testigo protegido muy imaginativo, que se llama Jennifer, pues la otra parte de la justicia es irse contra aquellos que los metieron ahí. Claro, ¿quién lo inventó? Y yo creo que eso va directamente hasta las figuras de dos personajes de primera línea en el sexenio anterior. Lo que yo he podido reportear hasta ahora, desde el que metieron al bote a Ángeles de Aguajare hace ya más de un año, es que el asunto era fundamentalmente una vendetta del ejército, una venganza de militares, y el ejército, comandado en ese momento por el presidente Felipe Calderón, pero operado por el secretario de la Defensa, el general Galván Galván, de la mano de la entonces procuradora, la polémica Marisela Morales, inventaron un caso gigantesco basado en las declaraciones de testigo protegido que condujo a la cárcel a la cabeza de uno de los grupos dentro de la Secretaría de Defensa que tenía aspiraciones en términos de crecimientos políticos y ocupación de posiciones y que encabezaba el general Ángeles de Aguajare. En cualquier caso... Aunque ya no le alcanzaba a Carlos porque estaba en retiro. Pero el grupo sí, y él era el jefe del grupo, ¿no? El grupo tenía muchísimas aspiraciones. Y el general Galván quería poner a alguien de su gente que finalmente no quedó, que fue el general García Ochoa, me parece que terminó en la zona militar de Torreón, con mucha chamba, por cierto, porque ahí está muy caliente la cosa. En cualquier caso, me parece que pues tiene que haber explicaciones. Tiene que haber explicaciones porque se manchó la imagen del ejército, se manchó la imagen de otras personas en lo individual y se engañó a la gente. Carlos. Sí, yo celebro la declaración que un reportero, un periodista le sacó al general Cienfuegos, secretario. ¿Y qué él quiso decir? Porque a un secretario de la Defensa no le sacas mucho por más que le preguntes y él no quiera decir, ¿no? Y es muy difícil que esas personas con esos cargos se presten a platicar en la banqueta con los reporteros. Lo hizo el general Cienfuegos y celebro mucho uno de los dos términos que empleó, que fue la reivindicación de estos militares. Él aseguró, no entiendo bien cómo pudieran ser restituidos en sus funciones. Pues para empezar, Carlos, pagándole los haberes pendientes, porque cuando están sujetos los militares... Ah, claro, le suspenden el pago, ¿eh? Pero formalmente solo el general Dagüe estaba en el servicio activo en el momento de su detención. Todos los demás, incluido el mayor, habían pasado a retiro. Pero más allá de eso, por eso rescato... El general Rubén Pérez también estaba en activo, ¿eh? Tengo idea de que estaba retirado, pero en fin, los retirados a ver qué hacen, pero cuando menos pagarles sus haberes. Me parece que lo que se impone en el ejército es que el general secretario haga un reconocimiento público en una ceremonia donde reivindique la memoria de estos militares que han tenido yo diría, la gallardía de salir desde el general Ángeles de Aguajare, que salió en abril, hasta estos tres últimos y el mayor, de no
hacer otra cosa sino expresar lo que les da el ejército, que es formación, disciplina, respeto, y no se meten en Honduras ni contra Marisela Morales ni contra nadie para decir, nosotros pasamos revista con nuestra institución. Han sido víctimas de una de las peores marranadas de procuración de justicia que yo recuerde en más de 40 años de ejercicio de esta. Adelante. Sí, por supuesto la reivindicación, pero otra vez, pues sí, la explicación, ¿no? Porque pues volvemos a que la figura del testigo protegido está otra vez sobre la mesa. Nunca se usó para investigar, sino para condenar. No fue la declaración del testigo protegido, fue la intención. Claro, yo de perjudicarlos y usaron esos hilachos humanos en que se convierten los nada más el instrumento. El fondo fondo es el general Galván y Marisela Morales. Y el presidente Calderón, que no sé si ha dado el visto. Ojalá, ahora que termine el caso, que quede formalmente cerrado, no sé si ya quedó cerrado ahora o queda por ahí algún proceso, ojalá... No, pues ya exonerados. Ya exonerados, haya tiempo para revisarlo bien. Sí, yo no me gustan las teorías del complot, de que esto era para favorecer a un grupo, tampoco compro esto de que fue la peor marranada. Yo quisiera, y ojalá trataré de hacer periodísticamente, de estudiar el caso a partir de los documentos, que supongo que con un caso cerrado puede ser, porque si no todo no había una sola acción de procuración de justicia, ni contado el caso del general Gutiérrez Rebollo, en que la autoridad constitucional, en este caso la Procuraduría General de la República, le dé crédito a una serie de cuentos chinos en contra no de estos generales, sino de la institución. Pero llegaron a señalar a Ángeles de Aguajare de ser promotor del narcomenudeo en el colegio militar. Hay mucha gente en las cárceles por testigos protegidos, a eso es a lo que me refiero. Si en vez de ir al juicio sumario, yo quisiera conocer el caso, Mira, yo creo que Ciro tiene un punto que en realidad toca con el que proponía Carlos, que es, en el fondo, no basta con lo que haga el ejército para reivindicarlos. Sí, ¿no? La sociedad merece una investigación a fondo y que se señale exactamente cómo pudo ocurrir, sin meterme ya, cómo pudo ocurrir que se acuse de esta manera a unos generales y a quien sea, y que además tiempo después quien sustituye en el Ejecutivo y por lo tanto en la Procuraduría lea esos documentos y diga, señores, no hay caso, no presento acusación. Me parece que eso solamente ya merece una investigación a fondo en donde salga a relucir efectivamente el testigo protegido, la intención, si es que la hubo, la fuerza que tenía el Ejército dentro de la Procuraduría, que hemos tenido ya datos internos de la Procuraduría que así lo confirman. Me parece que se merece, no solo por los generales, por el resto de la sociedad. Pero sobre todo para los generales, son los directamente agraviados. Si me permites, porque hay otro punto. También se compra al 100% a la actual Procuraduría, que dice, ya no hay elementos para continuar con la acusación. Por supuesto, ya no hay ningún elemento. Y termina el caso. No se compra yo quisiera verlo como periodista. Nosotros no comprarla, yo he averiguado del caso, conozco el expediente. Y lo mismo, el procurador anterior, bueno, creo que incluso lo comentamos en el tercer grado, en su momento, Cuitlavo Salinas, que fue el que encabezó formalmente la acusación desde el asiedo, dijo públicamente, no hay. A mí ni me dieron chance de entrar a esa investigación, todo lo manejó el Ejército con Marisela Morales, y cuando yo la vi, no traía nada. Bien. Y él estaba en la administración anterior, en la parte acusatoria. Nos tenemos que ir, les... ¿A cambiarse los zapatos? Dime. Bien, muchas gracias por su atención a tercer grado, Denise, muchas gracias. Adela, muchas gracias. Carlos, Ciro, Carlos. Y pues nos vamos de vacaciones de tercer grado, ¿sí? Lo esperamos en 3 semanas, regresa a tercer grado el miércoles 7 de agosto en este mismo espacio para un nuevo debate, como dice el doctor Gómez, que lleva a estar sentado aquí, entre los periodistas que día a día le damos la noticia. Muchas gracias y muy buenas noches.